Hola a todos, hoy tenemos el siguiente pedido, la música de Eric Sand escrito por H.P. Lovecraft. Disfruten. He examinado varios planos de la ciudad con suma atención, pero no he vuelto a encontrar la Rue d'Auseil. No me he limitado a manejar mapas modernos, pues sé que los nombres cambian con el paso del tiempo. Muy al contrario, me he sumergido a fondo en todas las antigüedades del lugar y he explorado en persona todos los rincones de la ciudad, cualquiera que fuese su nombre, que pudiera responder a la calle que en otro tiempo conocí como Rue d'Auseil. Pero a pesar de todos mis esfuerzos, no deja de ser una frustración que no haya podido dar con la casa, la calle o siquiera el distrito en donde, durante mis últimos meses de depauperada vida como estudiante de metafísica en la universidad, oí la música de Eric Sand. Que me falle la memoria no me sorprende en lo más mínimo, pues mi salud, tanto física como mental, se vio gravemente trastornada durante el periodo de mi estancia en la Rue d'Auseil y no recuerdo haber llevado allí a ninguna de mis escasas amistades. Pero que no pueda volver a encontrar el lugar resulta extraño a la vez que me deja perplejo, pues estaba a menos de media hora andando de la universidad y se distinguía por un rasgo característico que difícilmente podría olvidar quien hubiese pasado por allí. Lo cierto es que jamás he encontrado a nadie que haya estado en la Rue d'Auseil. La Rue d'Auseil quedaba al otro lado de un oscuro río bordeado de empinados almacenes de ladrillo con los cristales de las ventanas empañados, y se accedía a ella por un macizo puente de piedra ennegrecida. Estaba siempre lóbregro al curso de aquel río, como si el humo procedente de las fábricas vecinas impidiera el paso de los rayos del sol a perpetuidad. Las aguas despedían, asimismo, un hedor que no he vuelto a percibir en ninguna otra parte y que quizás algún día me ayude a dar con el lugar que busco, pues estoy seguro de que reconocería ese olor al instante. Al otro lado del puente podía verse una serie de calles adoquinadas y con raíles. Luego venía la subida, gradual al principio, pero de una pendiente increíble a la altura de la Rue d'Auseil. Jamás he visto una calle más angosta y empinada como la Rue d'Auseil. Cerrada a la circulación rodada, casi era un precipicio consistente en algunos lugares en tramos de escalera que culminaban en la cresta en un impresionante muro cubierto de hiedra. El pavimento era irregular, unas veces losas de piedra, otras adoquines y a veces pura y simple tierra con incrustaciones de vegetación de un color verdoso y grisáceo. Las casas altas con los tejados rematados en pico, increíblemente antiguas y estaban inclinadas a la buena de Dios hacia adelante o hacia un lado. De vez en cuando podían verse dos casas con las fachadas frente por frente e inclinadas hacia adelante, hasta el punto de formar casi un arco en medio de la calle. Lógicamente, apenas luz alguna llegaba al suelo que había debajo de ellas. Entre las casas de uno y otro lado de la calle habían unos cuantos puentes elevados. Los vecinos de aquella calle me producían una extraña impresión. Al principio pensé que era debido a su natural silencioso y taciturno, pero luego lo atribuí al hecho de que todos allí eran ancianos. No sé cómo pude ir a parar a semejante calle, pero no fui yo ni mucho menos el único que se mudó a vivir a aquel lugar. Había vivido en muchos sitios destartalados de los que siempre me había desalojado por no poder pagar la renta, hasta que finalmente un día me di de bruces con aquella casa medio de ruinas de la Rue d'Auseil que guardaba un paralítico llamado Blandot. Era la tercera casa según se miraba desde la parte superior de la calle y la más alta de todas con diferencia. Mi habitación estaba en el quinto piso. Era la única habitada en aquella planta, pues la casa estaba prácticamente vacía. La noche de mi llegada oí una música extraña procedente de la buhardilla que tenía justo encima, y al día siguiente inquirí al viejo Blandot por el intérprete de aquella música. Me dijo que la persona en cuestión era un anciano violinista de origen alemán, un hombre mudo y un tanto extraño que firmaba con el nombre de Eric Sand y que por las noches tocaba en una orquestilla teatral, y añadió que la afición de Sand a tocar por las noches a la vuelta del teatro era el motivo que le había llevado a instalarse en aquella alta y solitaria habitación abuhardillada, cuya ventana de gablete era el único punto de la calle desde el que podía divisarse el final del muro en declive y la panorámica que se ofrecía del otro lado del mismo. En efecto, no hubo ninguna noche siguiente que no oyera la música de Sand, la que no solo me mantenía despierto, sino que además me producía una extraña turbación. Pese a que yo no sabía prácticamente nada de música, estaba seguro de que ninguna de las notas que oía tenía nada que ver con lo que yo había oído antes, por lo que deduje que debía tratarse de un talentoso compositor. A medida que la iba escuchando noche tras noche, aquella música ejercía una creciente atracción sobre mí, por lo que luego de una semana decidí presentarme al anciano. Una noche lo esperé al regreso de su trabajo, salí a su encuentro en el descanso de la escalera, le expliqué mi admiración por su música y le rogué que me permitiera acompañarlo mientras tocaba. Era un hombre bajo, enjuto, de andar encorvado, vestido con ropa muy raída, casi calvo, y sus ojos azules sostenían una mirada entre asombrada y satírica.
Una especie de convulsivo terror fue la primera reacción ante mis palabras, pero finalmente el empeñoso tono amable de mis maneras lo tranquilizó y, aún no del todo convencido, me autorizó a que lo acompañara por la estrecha, oscura y destartalada escalera hacia su guardilla de techos inclinados, orientada por el oeste hacia el muro que clausuraba la calle. La habitación era muy espaciosa y el hecho casi de carecer de muebles le daba un aire de mayor amplitud. Había una cama metálica, un descascarado lavamanos, una mesa pequeña, una repisa, un atril y 3 viejísimas sillas. En el piso, desordenadamente apiladas algunas y otras desparramadas, se veía una multitud de partituras. Las paredes carecían de cualquier adorno y probablemente nunca habían llegado a ser revocadas. La proliferación de telarañas y polvo tanto en las paredes como en el suelo prestaba a la habitación un aspecto de abandonada. Sin duda, el hermoso mundo de Eric Sand debía encontrarse en algún resguardado rincón de su imaginación, y no, por cierto, en el lugar donde vivía. Haciéndome señas para que me sentara, mi mudo y anciano vecino pasó el cerrojo a la puerta y encendió una vela que, junto a la que yo tenía en la mano, dio una razonable iluminación a la guardilla. Luego sacó el violín de una funda polillada y, tomándolo con mucho cariño, se sentó en una de las inconfortables sillas. Prescindió del atril y, sin consultar mis preferencias, siempre tocando de memoria, me deleitó durante más de una hora con melodías que solo podían ser de su autoría. Intentar describirlas sería una vana imprudencia para alguien no versado en música. Parecían fugas, con pasajes reiterados que producían una especie de embriaguez, aunque en ella faltaban las extrañas notas que había oído desde mi habitación. No conseguía olvidar aquellas obsesivas notas que tarareaba y silbaba para mis adentros del mejor modo que podía. Por eso, cuando Sand terminó con su ejecución, le pedí que las interpretara para mí. Apenas comenzó a entender mis palabras, el arrugado y singular rostro del músico abandonó la expresión dulce y ausente que lo acompañara mientras tocaba el violín y la trocó por otra muy parecida a la que mostró cuando lo abordé. Supuse que se trataría de uno de esos caprichos de los ancianos y, para persuadirlo y estimular su ánimo, me puse a silbar algunos acordes de la melodía que había escuchado la noche anterior. De inmediato tuve que interrumpir mi grotesca imitación porque, al reconocer la tonada, el músico mudo se encrespó en una indescriptible actitud, al tiempo que alzaba imperiosamente la mano fría y huesuda para hacerme callar. Algo raro subyacía en su reacción, puesto que apenas consiguió mi silencio se volvió ansioso hacia la única ventana con cortinas de la habitación, como si recelase de la furtiva presencia de algún intruso. Era algo raro, ya que la guardilla estaba muy por encima de los techos adyacentes y nadie podría acceder a ella, y también porque, según lo que me había dicho el portero, esa ventana era el único lugar de la empinada calle donde podía verse la cumbre que coronaba el muro. La dirección de la mirada del anciano me trajo a la memoria la observación de Blandot, y súbitamente se apoderó de mí un incontenible ímpetu de contemplar la amplia y maravillosa panorámica de los tejados a la luz de la luna y las luces de la ciudad que se veían más allá de la cumbre, un espectáculo que, de todos los moradores de la rue de Auxerre, solo le estaba reservado a aquel músico de carácter tan inestable. Con ese propósito me acerqué a la ventana y ya estaba a punto de correr las cortinas cuando, con una energía y espanto mucho mayores que las que hasta ese entonces había hecho gala, mi vecino se abalanzó sobre mí, señalándome con la cabeza en dirección a la puerta y tratando de alejarme de allí con todo su cuerpo. Me disgustó mucho la actitud del anciano y le ordené que me soltara, puesto que no pensaba permanecer un momento más en su habitación. Mi reacción le hizo ver lo agraviado que me sentía y, como por arte de magia, su enojo desapareció. Cambió su tono a amistoso y me hizo sentarme en una silla, y luego, con aire ausente, se aproximó a la mesa, tomó un lápiz y comenzó a escribir en francés que podía manejar un extranjero. El mensaje estaba dirigido a mí y en él me rogaba que lo perdonara y que le tuviera un poco de paciencia. Agregaba que no era más que un pobre anciano solitario asediado por extraños temores y perturbaciones nerviosas vinculadas con su música. Asimismo, daba cuenta de otros problemas, pero le placía mucho que su música me gustara y me invitaba a que volviese otras noches y que no tuviera en cuenta sus excentricidades. Sin embargo, le era imposible tocar para otros sus populares acordes, ni tampoco podía soportar que otros las oyeran. Habitualmente no podía aguantar que otros tocaran en su habitación. Hasta el momento en que lo abordé en el descanso de la escalera, ni sospechaba que desde mi habitación pudiese escucharse su música, y por lo tanto me pedía muy enfáticamente que hablase con Blandot para que me alejase en alguna de las habitaciones de los pisos más abajo, donde no llegaría. Concluía aclarándome que cualquier diferencia en el precio de la nueva habitación correría por su cuenta. A medida que conseguía descifrar el argot francés en que estaba redactada la nota, iba creciendo en mí una especie de compasión hacia aquel pobre viejo. Como yo, padecía de perturbaciones físicas y nerviosas. Bien me habían enseñado mis estudios de metafísica que para esas afecciones no existía nada mejor que la comprensión. En medio del silencio en que nos encontrábamos, en un momento determinado,
se oyó un leve ruido proveniente de la ventana. Seguramente el viento de la noche debía haber movido la persiana, pero inexplicablemente experimenté un estremecimiento tan perceptible como el respingo que dio Sam. Al finalizar la lectura de la nota, estreché la mano de mi vecino y salí de la habitación con un nuevo amigo. A la mañana siguiente, Blandot me dio una habitación un poco más cara situada en el tercer piso, entre la pieza de un viejo prestamista y la de un aplicado tapicero. Todo el cuarto piso quedaba vacío. Con el transcurso de los días advertí que el interés manifestado por Sam en que le hiciera compañía no se ajustaba a lo que creí haberle entendido cuando me instó a que me mudara del quinto piso. Nunca volvió a invitarme cuando se veía obligado a recibirme, parecía sentirse a disgusto, y tocaba con evidente desgano. Los encuentros indefectiblemente ocurrían de noche, puesto que de día el anciano dormía. Por mi parte el efecto hacia él tampoco aumentó, pero la buhardilla y la singular música que tocaba su habitante continuaban ejerciendo sobre mí una extraña fascinación, tal vez comparable a la intensidad del deseo de echar una mirada por aquella ventana para describir cómo se veía por encima del muro el inmenso almacigo de techados, cúpulas y agujas en la pendiente. Una vez, mientras Sam se encontraba trabajando en el teatro, subí hasta la buhardilla, pero encontré que la puerta estaba trabada con un sólido cerrojo. Sin embargo, me las ingenié para volver a escuchar la música que el mudo ejecutaba todas las noches. Al principio me dirigía en puntas de pie hasta el quinto piso, luego me aventuré hasta el último y destartalado descanso de la escalera que llevaba hasta la buhardilla. Desde ese punto, donde podía observar incluso el tapado ojo de la cerradura, muy a menudo pude escuchar sonidos que me produjeron un injusto temor, el miedo que puede inspirar todo lo acechante. No quiero significar que los sonidos fuesen horribles en sí, sino que sus vibraciones no guardaban relación con nada que conociera y por momentos impregnaban. No quiero significar que los sonidos fuesen horribles en sí, sino que sus vibraciones no guardaban relación con nada que conociera y por momentos se impregnaba de una calidad sinfónica que indudablemente no podía atribuirse a un solo músico. Lo que sí estaba más allá de cualquier duda era el inconmensurable talento de Eric Sam. Con el transcurso de las semanas, las interpretaciones fueron cobrando una intensidad cada vez más frenética, mientras que el semblante del anciano se volvía más huraño y demacrado, lo que ciertamente movía la mayor compasión. Por ese entonces ya me impedía el acceso a su habitación, no importaba la hora que fuese, y en la escalera trataba directamente de evitarme. Apostado en la escalera, una noche pude escuchar el chirrido del violín que se dilataba en un babel de sonidos, un aquelarre que me habría hecho dudar acerca de mi equilibrio mental si desde el otro lado de la clausurada puerta no me hubiese llegado una segunda evidencia de que algo anómalo y horrible estaba sucediendo. Era el espantoso y desarticulado grito que puede emitir la garganta de un mudo ante un trance de insoportable angustia y terror. Di los pocos pasos que me separaban de la puerta y golpeé repetidamente sin lograr respuesta. Pese a todo me quedé en el oscuro y destartalado descanso, temblando de frío y de miedo, hasta que al cabo de un largo rato pude escuchar al anciano como si estuviese incorporado desde el suelo con ayuda de una silla. Pensé que se recuperaba de un desvanecimiento, por lo que reanudé los golpes en la puerta y le avisé de quién se trataba para que se tranquilizara. Oí como Sam se arrastraba tambaleante hasta la ventana, cerraba las cortinas y el bastidor y luego volvía hacia la puerta, la que abrió vacilante para firmemente franquearme el paso. Daba la impresión de estar encantado de que yo estuviera allí. En su cara era notoria una sensación de alivio y se aferró a mi abrigo como un niño pequeño se agarra de las faldas de su madre. Esporádicos temblores recorrían su cuerpo. Me hizo sentar en una de las sillas en tanto se dejaba caer sobre otra. En el piso estaban tirados el arco y el violín. Durante un largo rato quedó como aletargado, aunque de tanto en tanto movía extrañamente la cabeza, como si tratara de atrapar algún sutil sonido. Luego pareció volver a la normalidad y trasladándose a una silla que estaba junto a la mesa se puso a escribir una nota que me entregó. Luego continuó escribiendo frenéticamente algo mucho más extenso. En la misiva me rogaba que no me moviera de donde me encontraba hasta que él terminara de redactar en alemán un pormenorizado informe sobre los prodigios y tribulaciones que lo asediaban. Dado que me imploraba que lo esperaba y que mi entrega era muy grande, decidí permanecer sentado mientras el anciano mudo contemplaba sus revelaciones. Había pasado ya más de una hora, las hojas se apilaban unas sobre otras. Yo seguía esperando pacientemente cuando de pronto el anciano se estremeció violentamente. Su mirada se clavó en la ventana que tenía la cortina cerrada, y presa de temblores que agitaban su cuerpo se puso a escuchar ansiosamente. Por mi parte también conseguí captar un sonido. No era nada horrible, sino que más bien parecía una nota musical especialmente baja y lejana, como surgida de algún músico que viviese en una casa de las cercanías, tal vez al otro lado del muro por encima del cual nunca había podido mirar.
Sin embargo, el efecto que produjo esa nota sobre Sam fue terrible, ya que soltó el lápiz, se levantó súbitamente, tomó el violín y se puso a herir la noche con la más chirriante interpretación que yo hubiese oído salir de su instrumento, si se exceptúa la de la noche en la que lo escuché tras la puerta. No tengo posibilidad alguna de describir lo que tocó Sam aquella noche. Permítaseme tan solo agregar que era algo mucho más pesadillesco que todo cuanto había presenciado hasta entonces, ya que ahora, además de escuchar, podía ver la expresión de un paroxismo del terror que le desfiguraba el rostro. Era evidente que trataba de producir ruido para alejar o silenciar algo cuya naturaleza yo no conocía, pero que debía ser pavoroso. La ejecución adquirió matices fantásticos, exasperados, insanos, pero conservado en todo momento la peculiaridad que hacía de aquel extraño anciano un genio que nunca abandonaba el plano de lo magistral. Pude identificar la melodía, una movidísima canción húngara muy en boga por entonces en los medios teatrales, y no dejó de sorprenderme la circunstancia de que fuera la primera vez que oía a Sam interpretar un tema de otro autor. El chirriante y despiadado aullido del angustiado violín no hacía más que subir y subir. El ejecutante expelía unos ruidos sordos al respirar convulsionado como si fuera un simio, pero sin apartar la mirada aterida de la ventana que mantenía la cortina corrida. Aquellos acordes ponían en mi imaginación vívidamente amenazantes faunos y bacantes que se entregaban a posesas danzas sobre un escenario de estudiantes de humo, nubes y rayos. Me pareció oír de pronto una nota más aguda y sostenida que no provenía del violín, una nota distinta, deliberada, socarrona que procedía del exterior, de algún lugar situado al oeste. En ese preciso momento la persiana comenzó a agitarse con fuerza ante un viento que parecía haberse levantado afuera como respuesta a la tempestuosa música que se producía en la habitación. El desesperado instrumento de Sam crecía y crecía en la producción de sonidos que nunca pensé que pudieran salir de las cuerdas de un violín. El ruido de la ventana se volvió más fuerte, hasta que la persiana terminó por soltarse y desatar un gran estruendo. El vidrio se hizo pedazos, dejando paso una ráfaga de aire frío que amenazó con apagar la luz de las velas, y desordenó las hojas de papel en las que Sam había comenzado a revelar su secreto. Miré al anciano y comprobé que seguía completamente absorto en su tarea. Los ojos parecían salírsele de las órbitas, estaban vidriosos y como ausentes. La exasperada música había devenido en un caos desenfrenado imposible de describir. Una bocanada de aire más fuerte que las anteriores arrastró hacia la ventana el manuscrito que aún estaba sobre la mesa. Desesperado me lancé tras las hojas que volaban fugaces por la habitación, pero mi esfuerzo fue infructuoso porque las fauces de la ventana se las tragaron. En ese momento me vino a la memoria mi postergado deseo de mirar por la ventana, la única de la Rue de Auxerre, desde donde podía verse la ladera del otro lado del muro y la ciudad que se extendía a sus pies. A pesar de que la oscuridad era total y de que el viento y la lluvia conformaban una densa cortina, confiaba ver las luces de la ciudad, pero cuando finalmente conseguí mirar por la ventana de la buhardilla, fantasmalmente iluminada por las luces chisporreantes e inundada por el demencial desborde del violín que se debatía contra la ululante viento nocturno, entonces comprobé con asombro que bajo mis pies no había ciudad alguna, ni siquiera el difuso resplandor de las calles cercanas, sino un inmenso espacio de ilimitada oscuridad, un vacío lleno de música y movimiento, sin parangón con nada conocido en la tierra. Mientras me encontraba frente a aquel enigmático vacío, el viento terminó por apagar las velas que iluminaban la buhardilla, agregándole oscuridad a la oscuridad. Me sentía en medio del caos más absoluto, atrapado por las tinieblas y aquel desgarrante grito del violín. Tambaleante me volví hacia el centro de la habitación. Derribé una silla y a tientas llegué hasta el sitio donde provenía la endemoniada música. Era preciso escapar con Eric Sam costase lo que costase. En un determinado momento sentí como si algo frío me rozara y no pude contener un grito de terror que fue sofocado por el estrépito del instrumento. Luego pude percibir la proximidad del arco que no dejaba de moverse, con lo que pude saber que me encontraba muy cerca del músico. Con las manos pude palpar el respaldo de la silla de Sam y luego proseguí agitándole un hombro con el propósito de hacerlo volver en sí. El anciano no respondió, más bien parecía más empeñado que nunca en su actividad sonora. Coloqué mi mano sobre su cabeza, la empujé para vencer la mecánica inclinación del ejecutante y le grité instándolo a escapar de aquellos espantos que se habían apoderado de la noche. Pareció ni siquiera oírme. Por entonces, extrañas corrientes de aire comenzaron a circular por la buhardilla aumentando la confusión. Un nuevo escalofrío me estremeció al pasarle la mano por el costado de la cabeza, aunque en principio no supe establecer la causa, cosa que recién ocurrió cuando palpé su cara inmóvil, helada, tersa, sin vestigio alguno de respiración, con ojos seguramente vidriosos que sobresalían notoriamente. Me eché instintivamente hacia atrás y por fortuna encontré en la puerta su gran cerrojo con el que prácticamente me colgué, y así pude alejarme corriendo de aquel espectro de ojos vidriosos que quedaba en la oscuridad y de los horrendos acordes del siniestro violín, cuyo frenesí pareció crecer aún con mi fuga.
Apenas si pude conservar el equilibrio en mi alocada carrera por las infinitas escaleras del generoso caserón. Finalmente salí a la calle donde proseguí la huida en medio de angostas callejuelas empinadas, encajonadas por destartaladas casas. Como una exhalación llegué a la parte baja donde corría el oscuro y hediondo río, el que crucé por el gran puente oscuro que lleva a la parte de la ciudad que todos conocemos. En ese preciso momento recuerdo haber comprobado que no soplaba ninguna brisa, que no había luna y que las luces de la ciudad brillaban en todo su esplendor. Pese a mis incansables búsquedas y averiguaciones no he conseguido localizar la Rue de Auxerre. Confieso que no lo lamento demasiado porque las impresiones de aquella noche terrible me acompañan obsesivamente desde entonces, pero tampoco puedo resignarme a la pérdida en abismos insondables de las páginas nerviosas y apretada escritura que podrían haber explicado el misterio de la música de Eric Sand. Fin.